El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno invertirá 22,000 millones de pesos para la creación de 200,000 empleos en 2019. También anunció que Horacio Duarte Olivares será subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde donde pondrá en operación el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que plantea la contratación de 2,300,000 jóvenes. Además, designó a Alfredo Domínguez Marrufo como subsecretario del Trabajo. Asimismo, López Obrador dio a conocer que Ariadna Montiel Reyes será la subsecretaria de Bienestar y dijo que lo que hoy es la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas se convertirá en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de Adelfo Regino Flores. Así lo dijo. Se van a crear 132 coordinaciones regionales indígenas. Todas las culturas, las etnias del país van a ser atendidas en estas coordinaciones que en el primer año, 2019, se van a generar 200,000 empleos y 200,000 más en el 2020. Este programa significa una inversión anual de 22,000 millones de pesos.